Hola, vamos a hablar sobre un precedente vinculante sobre el registro de asistencia de trabajadores. Es nuevo, ¿eh? Es de hace unos meses. Es la resolución de la Sala Plena 07007-2023 de la SUNAFIL, del Tribunal Laboral, sí, el Tribunal de Fiscalización Laboral. Aquí. Y esto lo vamos a analizar ahorita. Está interesante. Vamos a ver acá un par de cosas. Acá está. Esto es. Estos son los criterios vinculantes, los precedentes. Estos son los precedentes vinculantes. Del 610, 611, 612, 615, 616, 617 y 618. Y vamos a analizar uno por uno. ¿No? Y después vamos a ver algunos criterios generales, aparte de estos precedentes vinculantes, ¿no? Para poder entender la naturaleza del control de asistencia. Hay reglamentación. Ya hemos hablado también de esa reglamentación del control de asistencia. Ya hemos hablado también de eso. Pero ahora también vamos a hablar sobre el sentido, la naturaleza de esto. Bueno, ¿qué sucede? Este es el precedente. El primer precedente. ¿Mm? Acá está, el primer precedente, porque son uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? 7 precedentes. Hablemos del primero, el 6.10. Dicen que la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que la obligación del registro de control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia en su manejo. O sea, el empleador, la empresa, el jefe, ya, el que te contrata, ya, el empleador, tiene que ser cuidadoso con el manejo del registro de control de asistencia. ¿Qué significa? Significa que tiene que haber un control real. En otras palabras, nadie tiene por qué estar marcando tarjeta de entrada y salida cuando le da la gana. ¿Por qué? Porque un registro implica una inscripción real de un hecho, de un acto. Eso es un registro. Un acto o un hecho. Tiene que inscribirse en el registro un hecho real. Ahora bien, el problema está cuando existe el hecho y no se escribe nada. O cuando se escribe un hecho que no corresponde con la realidad. Eso es un registro. Y en eso implica una inscripción. Por eso, si pones en un DNI que esta persona es mujer cuando en verdad es hombre, estás poniendo un registro falso. Eso es lo que pasa. Es un registro falso. ¿Verdad es hombre? ¿Por qué pones que es mujer? ¿Por qué? Porque él dice que se autopercibe. Esas son tonterías. Son grandes tonterías, ¿eh? Por no decir otras palabras. Son tonterías. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que haber un dato real en un registro. Por eso se llama registro. El problema es que la mayoría de muchas personas, y aún más, muchos profesionales, se han olvidado de qué cosa significa la palabra registro. Simplemente agarran una ley y lo leen y no se dan cuenta de qué cosa están normando con esa ley. No se dan cuenta de qué cosa están normando. En un registro se inscriben hechos, actuaciones, actos, situaciones. Eso se escribe en un registro. Se escribe la realidad. Por eso en el registro tiene que haber una relación de la realidad. Tiene que estar ahí. Si pones algo que no es cierto, entonces el registro está mal. ¿No? Y si le pones a un hombre, le pones como que es mujer, cosa que no es cierto, el registro está mal. ¿No? Y peor aún para hacer, bueno, o sea, peor aún, ¿no? Solamente por una cuestión de autopercepción y no por una cuestión de derechos. De eso también podemos hablar en otra ocasión sobre cómo en la historia han sucedido también estas cosas, pero no por una autopercepción, sino por una cuestión de derechos. Yo también te lo puedo hablar, pero eso será en otra ocasión que os lo explique, explique esta cuestión del registro de la autopercepción, ¿no? En otra ocasión. Pero ahora, ¿qué sucede? En el control de asistencia tiene que estar el dato real, cuándo ingresó, cuándo salió, a qué hora de ese día ingresó, a qué hora salió, si ese día trabajó o no trabajó. Tiene que estar eso. Si ese día en verdad trabajó, pero no aparece en el registro que haya entrado, que haya salido del centro laboral, entonces no hay un correcto uso del registro, no hay una debida diligencia.
Es decir, el empleador no ha sido cuidadoso, porque el responsable del registro es el empleador. Él es el responsable de lo que aparezca en el registro de control de asistencia. ¿Qué es hacer un registro? Se inscriben datos. En un registro está para inscribir datos. El registro de SUNAR está para inscribir datos. El registro de personas jurídicas está para inscribir la constitución de una persona jurídica, el estatuto de esta persona jurídica, el cambio de estatuto, inscribir al director, al gerente. Esto es lo que se inscribe. Igual, un registro de control de asistencia se inscribe el horario de salida, el horario de ingreso, se inscribe la inasistencia, ¿no? Se inscribe la asistencia, se inscribe la asistencia parcial por algún tema de, de salud, de enfermedad, en cuestiones personales, así. Se inscribe eso, se inscribe si está permaneciendo o no el trabajador en el centro de labores. Eso es lo que se escribe. ¿Y quién es el responsable? El empleador. Si el empleador no cumple con eso, puede estar incurriendo en una falta. Puede porque no siempre incurre en una falta, como en este caso, que es este precedente administrativo. Este precedente administrativo establece una situación en la cual el empleador no guarda la debida diligencia, aparecen datos que no están, o no aparecen datos, y fruto de eso no se vuelve tan cuidadoso con, con el registro de control de asistencia, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Sucede que cuando la autoridad de trabajo detectó que el registro de control de asistencia estaba inexacto, o sea, había personas que no marcaban, imagínate, pues, personas que no marcan asistencia y que están trabajando ahí. Se debe ser bastante relajado, ¿no? Para poder seguir trabajando mejor. Debe ser así. No marcaban asistencia. ¿Qué tuvo que hacer el empleador? El empleador agarró y mandó memorandos de llamadas de atención. A través de cartas, informes, oficios, memorandos, una carta a un comunicado, a través de un comunicado, a cada uno les llamó la atención de por qué no habían marcado asistencia, ¿no? O sea, no sabemos si en verdad fue por esta situación o simplemente fue para disimular. No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero parece que no implica mucho eh, este tema, ¿no? No implica mucho. El hecho es que el empleador agarró y mandó sus comunicados, ¿no? Y se lo hizo saber al inspector laboral, le hizo saber, ¿no? Que ella había llamado la atención a los trabajadores por no haber ellos marcado bien la asistencia, o por no haber marcado la asistencia porque en verdad estaban trabajando, ¿no? Pero no hacer uso del control de asistencia. Les llamó la atención por eso. ¿Ya? Entonces, hizo ver eso, ¿no? Pero igual le impusieron una multa. ¿Por qué? Porque lo tomaron como una cuestión objetiva, ¿no? Ellos fueron a trabajar, no está en el registro, no ha sido cuidadoso, entonces es una multa, ¿no? Pero él decía, sí, no he sido cuidadoso, pero he reparado mi error y he mandado una carta a cada uno, comunicándoles que tengan más cuidado y que sí registren su asistencia esta vez, ¿no? Que voy a estar más al tanto de si registran o no registran su asistencia, ¿no? Una cosa así, ya entenderás, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Entonces, en base a eso, el tribunal dijo que sí estaba, ¿cómo dijo? Dijo que al menos reparó el incidente, ¿no? Lo reparó y comunicó que había reparado el incidente. Entonces no era pasible de una multa, porque reparó su incidente, ¿no? Bueno, eso es lo que ellos dijeron, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Ellos dicen eso, que el empleador tiene que ser cuidadoso, o sea, tiene que observar la debida diligencia, pues la normativa invocada no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino que se realicen acciones para que el mismo cumpla su finalidad. O sea, es un deber de la empresa el adecuado llevado, control y supervisión continua del registro de control de asistencia. A eso llegaron. O sea, el deber no solamente es poner ahí la maquinita para que
el trabajador vaya y se registra, ¿no? No, 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 eso no, ahí no termina todo, ahí no termina. Tienes que supervisar. El mismo el mismo empleador, la misma empresa, el mismo jefe, tiene que supervisar. Ellos tienen que supervisar su propio registro para ver si están usándolo bien o mal. Es el llevado, tiene que llevarlo adecuadamente. Tiene que controlar y supervisar. O sea, no basta con poner ahí la maquinita para que todos los trabajadores vayan y marquen la tarjeta, ¿no? No basta con eso. Ellos tienen que supervisar que todo el registro esté conforme a la realidad, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces, eso tiene que ver con una sentencia del Tribunal Constitucional. Aquí está, un amparo, la 2111-2010, que dice, la debida diligencia es un componente del deber empresarial. Son medidas para tener conocimiento, prevenir y responder los efectos negativos que su actuación produce sobre los derechos humanos. O sea, tomar medidas para evitar esto, ¿no? Para evitar o sea, tomar medidas para evitar que los derechos del trabajador se vean conculcados, ¿no? Aun cuando el mismo trabajador no se registra. Ya, eso es. Aun cuando el mismo trabajador no se registra. O sea, ellos deben tomar medidas sobre eso, ¿no? Y- acá está. Bueno, entonces, ¿cómo se llama? Este es el precedente, lo puedes leer acá, ¿no? Es muy largo, ¿no? Solamente esta parte, ¿no? Este parafito, ¿no? Es bastante largo, ¿no? Pero están diciendo eso, ¿no? Evitar cualquier efecto negativo sobre los derechos humanos, ¿no? O sea, si no revisas bien el control de asistencia, vas a contar como si el trabajador nunca hubiera ido a trabajar y le vas a descontar ese día prácticamente, ¿no? Solo porque el trabajador tuvo la negligencia de no marcar su asistencia, pero sí trabajó. Entonces, dicen, es responsabilidad de la empresa revisar si trabajó o no. Bueno, sí, como que, bueno, suena un poco extraño, ¿no? Un poco contraproducente, ¿no? Pero bueno, las cosas son así. Ya hemos visto los anteriores precedentes judiciales. Ya hemos visto esos precedentes. Como hay en un párrafo dice sí, y en el siguiente párrafo dice no, ¿no? O sea, ¿cuál lo aplico, no? Ya hemos visto eso, ¿no? Cómo es la ley últimamente, ¿no? En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, ¿no? Deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar que cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Y dice, lo mismo ocurre en caso simplemente un registro virtual o biométrico u otro de similar naturaleza. Pero al final es eso, ¿no? Es una maquinita en la cual tú te registras, ¿no? Sea con tu huella digital, con tu iris, qué sé yo, o posiblemente con un photocheck, ¿no? A través de un escáner. Ya, sí. O sea, deben poner a disposición de los trabajadores eso, ¿no? Ya, bueno, acá no dice que no se hubiera puesto a disposición de los trabajadores. Acá en el caso especial, en este caso específico, sí estaba a disposición de los trabajadores, la maquinita está para registrarse, sí estaba a disposición de ellos, eh, pero no marcaban, entraban de frente y no marcaban, o sea, no tenían una cultura de marcar la tarjeta. Eso es lo que pasó. Bueno, acá dice, eh, en cualquier escenario, sea virtual sea físico, o sea biométrico u otro, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación. Es decir, cuando no haya registro, cuando se evidencie que no hay registro de control de asistencia. O sea, el empleador tiene que implementar un registro de control de asistencia, si es que no encuentra. O sea, que es algo básico, ¿no? Que está en la ley. De inicio se aplica eso cuando se establece una relación laboral de este tipo. De inicio se aplica eso. De inicio, ¿no? Bueno, acá ponen algo bastante evidente, es algo obvio, obvio. Ese es el segundo precedente. Vamos a ver el tercer precedente. Sería el punto 12. Acá está el tercer precedente. Punto 12. Acá está.
El empleador debe garantizar que el registro no sufra alteraciones de ningún tipo. O sea, que nadie meta ahí un dato que no sea cierto. Se inscribió a tal hora, a tal hora se inscribió. O sea, que no sufra alteraciones, que todo sea tal como fue en la realidad. ¿Y cuál sería una alteración del registro de control de asistencia? Bueno, el deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro. O sea, que la máquina se malogre o se deteriore por cuestión del tiempo, ya no funcione bien el marcador de asistencia. Eso. Esto es en caso se evidencia que ha sufrido algún daño. Este debe ser motivo de verificación oportuna. O sea, tener físicamente bien implementado, mecánicamente bien implementado, digitalmente bien implementado, este registro de control de asistencia, según sea el caso. Eso es lo que debe de hacer. Así como objeto de la adopción de mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de asistencia del centro de trabajo. O sea, tiene que darle mantenimiento a esa maquinita, o si esa maquinita para controlar la asistencia se malogra, reemplazarla por otra. Eso es lo que quiere decir. Algo bastante obvio. Como se dan cuenta, muchas veces los últimos precedentes judiciales, eh, sean los precedentes administrativos o judiciales, por lo general dicen cosas muy obvias. Pero bueno, hemos llegado a ese punto en el cual hay que decir cosas obvias, porque la gente está perdiendo el sentido común. Ya, bueno, acá hay infracciones. Esta es una infracción en materia de relaciones laborales. No contar con el registro de control de asistencia. Esa es una infracción. No contar con el registro respecto de uno o más trabajadores, o que teniéndolo no contenga la información mínima, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo. Eso es lo que dice. No contar es una infracción muy grave impedir que el trabajador se inscriba, se registre la asistencia, o que otros se registre al trabajador por él. Esa es una infracción muy grave. O sea, como te digo, tienen que estar los datos reales en ese registro. El que no estén los datos reales en ese registro implica, pues, una infracción. No tener registro, peor. Tener el registro y llevarlo mal, y que cada quien ponga lo que se da la gana y que haga y deshaga con ese registro, entonces es también otra infracción. Entonces, esa es la infracción. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Este es el otro precedente. Vamos a ver, acá está. Este es el precedente 6.15. Este es el cuarto precedente. ¿Y qué dice acá? Al advertirse que el sujeto inspeccionado actuó con inmediatez, o sea que al momento nada más ya reaccionó rápido, ¿no? Reaccionó rápido y, y comenzó a mandar una carta a cada uno, a cada trabajador que había cometido estos errores, ¿no? Estas negligencias, ¿no? Comenzó a mandarles cartas intimándoles a que actúen según las normas laborales, según las normas internas también, de que registren correctamente la asistencia, si es que que usen el registro y que lo usen bien, ¿no? O sea, una cosa es usar el registro y a la vez usarlo bien. Les mando cartas. Entonces, eso llaman inmediatez. Claro, lo prueban en la misma resolución, colocan los fotogramas de cada uno de estos documentos, ¿no? Que no lo voy a poner acá, pero es lo que dicen, ¿no? Actuar con inmediatez te exime del reproche administrativo. Eso es lo que quiere decir. Actuar con inmediatez te exime del reproche administrativo. Acá está. Por la ausencia de marcación en el registro de asistencia. Habían trabajadores que habían asistido a trabajar, pero no habían marcado tarjeta. Simplemente entraban y salían. Acá está. Acá dice, debe advertirse que el sujeto inspeccionado, o sea, que la empresa actuó rápido, actuó con inmediatez para responder a una situación que prima facie, que a primera vista resulta antijurídica. Claro que es antijurídico, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de marcación. No han marcado, pero están ahí. Entonces debe exigirse, debido a que fue rápido para responder, respondió rápidamente,
debe exigirse a la fiscalización laboral que se realice las actuaciones necesarias para determinar una conducta del empleador incongruente con los deberes de asistencia, de registro de asistencia. Y ya hemos visto la tipificación en el anterior pantallazo, la otra diapositiva, la anterior, ¿no? Ya hemos visto esta tipicidad del 2519 del reglamento. Por ende, si bien esta infracción podría contemplarse como una de carácter objetivo, ¿no? O sea, lo más fácil es eso, ¿no? Algo objetivo, ¿no? Dice, ¿está bien o está bien llevado? No. ¿Está mal llevado? Está mal llevado. Ah, multa, listo. Así, listo, ya no pienso más. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Si podría contemplarse como una de carácter objetivo, existen circunstancias que llevan a que la autoridad administrativa examine la responsabilidad del sujeto inspeccionado, de la empresa, como puede ocurrir cuando existe inmediatez entre los hechos y la posible formulación de exhortaciones a través de medidas adecuadas, tales como la advertencia o el requerimiento, ¿no? O sea, porque envió una comunicación a la empresa a los trabajadores que habían cometido este problema, que habían causado este problema, ¿no? Y les advirtió, les advirtió que ya no cometan esa falta, ¿no? Y les requirió que sean más diligentes. Entonces, esto es lo que dicen por el tribunal administrativo. O sea, tienes que ver la conducta, ¿no? O sea, que la empresa ha reaccionado y ha aceptado que sí, cierto eso y que va a solucionarlo. Eso es. O sea, puede ser objetivo, porque objetivamente es tal como dice, es tal como dice la ley. Ha ocurrido esta infracción. Objetivamente, ha ocurrido esto. El 2519 que estás leyéndolo acá, tal como te lo he leído también, está ocurriendo. Se ha cumplido esto que estás leyendo en el 2519. Lo que dice que es una infracción, se ha cumplido, objetivamente hablando. Pero ellos dicen, pero necesita ser reprochable. Y si reaccionó inmediatamente para llamar la atención a los trabajadores por eso, entonces ya no es reprochable. Y si ya no es reprochable, entonces, por más que objetivamente se haya cometido el hecho que está tipificado como infracción, entonces no sería, no sería reprochable. Por lo tanto, no cabría ninguna sanción por esa infracción. No cabría ninguna sanción porque se comportó bien después, ¿no? Digamos que corrigió sus hechos, corrigió los errores. ¿Ya? Entonces, por eso, no tiene que ser de carácter objetivo simplemente, también tiene que haber una parte subjetiva, ¿no? Y demostró enmienda, ¿no? Se enmendó, se enmendó. Bueno, este es el otro precedente. Si el inspeccionado logra probar que el inspector logra probar ante el inspector el incumplimiento reprochado, que en ejercicio de su derecho de defensa durante la fase de fiscalización, ¿no? El incumplimiento reprochado, en este caso la ausencia de la marcación de registro de asistencia, que ha merecido su reacción oportuna, si el inspeccionado logra probar que ha reaccionado oportunamente, ¿no? Que con rapidez ha reaccionado, acá está, según lo que hemos visto en el 614, el anterior, entonces, en el 614, el 614 es es un párrafo en el cual están los fotogramas de las cartas que ha enviado el empleador a los trabajadores intimándoles a que usen el registro y lo usen bien, ¿no? O sea, si ha probado eso, el inspector debe examinar esos actuados cuidadosamente para emitir una propuesta de sanción que esté motivada adecuadamente. Entonces debe examinarse eh, si esta acción es un incumplimiento que sea responsable, que lo responsabilice, siempre que el incumplimiento se extienda en un periodo igualmente inmediato, como en este caso, donde tras la detección de la inspección del trabajo, de la falta de registro, se produjo la respuesta inmediata. O sea, tiene que determinar esto, qué tan rápido reaccionó para enmendar el error. En base a eso se ve si tiene un reproche subjetivo o no. O sea, es decir, no basta con que objetivamente esté eso ahí. No basta que objetivamente esté ahí. No basta.
tiene que haber también un reproche subjetivo sobre la conducta del inspeccionado, sobre la conducta de la empresa. Y si la empresa se enmienda rápido, entonces no tendría objeto darle una multa. Eso es lo que quiere decir. Si se enmienda rápido, si corrige rápido sus errores, o si, y si el error ya está hecho, entonces si actúa para que ese error no se vuelva a cometer. Se hace todo lo posible para que ese error no se vuelva a cometer. Hay que ver eso. Entonces, dice que no solamente basta con que aparezca la conducta tipificada en la norma, ¿no? Expresada en la vida real. No basta con eso, basta, también es necesario saber si esa empresa, si ese empleador persiste en su modo de actuar. Si se enmienda, entonces ya no hay un reproche, ¿no? Y, o sea, ojo, que esa enmienda es posterior a que lo han, a la advertencia, ¿no? Es posterior al hecho de que prácticamente pillaron que ese registro estaba pésimamente llevado, ¿no? Ahí está. O sea, una vez ¿cómo se puedo decirlo? Para que me puedan entender todos. Una vez que los ampallan, ahí está. Una vez que ampallan este problema, después de ampallarlo, se corrige. O sea, no es que el hecho, la infracción haya sido cometida, este, este, no es que la infracción haya sido cometida por una negligencia, digamos, por un dol, no es eso. Es que la infracción ha sido cometida porque ha habido una negligencia. Estas infracciones no son por dolos, estas infracciones son por negligencia, por no llevar el, el cuidado adecuado, o sea, por una negligencia. Esa es la infracción. Se sanciona la negligencia. Aún cuando la negligencia exista, ¿no? Eso es lo que me llama la atención. Aun cuando la negligencia existe aquí, sí, posteriormente se enmienda a través de un acto como mandar cartas de advertencia, requerimiento a los trabajadores, entonces es como si nunca hubiera habido esa negligencia. Y al empleador se le perdona todo. Así. Pero el acto objetivo de esa multa, de la conducta de esa multa, ¿no? Ahí está. La 2519 que está haciendo acá, ese acto objetivo se ha cumplido. Y también el acto subjetivo también se ha cumplido. Es decir, los objetivos también se han cumplido ahí. ¿Por qué? Porque se ha hecho con negligencia. Ha habido negligencia. Por eso no ha sucedido ese problema. Porque ha habido negligencia por parte del empleador. ¿Qué hace el empleador? El empleador, una vez que ya ha sido, le han observado esto, que la autoridad se ha dado cuenta de esto, ¿qué hace? Comienza a mandar cartas diciendo, no, voy a reparar todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve, el acto de enmienda, pero esto ha sido cometido con negligencia. Lo que se ha visto es el acto de enmienda, ¿no? Y ese acto de enmienda es lo que le quita el reproche y la negligencia que tuvo de no llevar bien su registro. Ojo, esa es la parte, es una parte subjetiva, post fiscalización, post fiscalización. Pero la infracción ha sido cometido objetiva y subjetivamente, completa. Pero un acto posterior es el que le ha salvado de la sanción. Eso es lo que ha pasado acá. Bueno, entonces dice, como actuó rápidamente, no corresponde imputar responsabilidad. Acá está. Por la falta de determinación de un comportamiento culpable. Es decir, no se comportó como si fuera normal eso. Eso es lo que quiere decir. O sea, encima de que hemos observado ese tremendo error de que no lleva bien su registro de asistencia, encima de eso sigue actuando como si nada. Eso es lo que quiere decir la administración. Encima sigues actuando como si nada. ¿No? Pero no, ellos dijeron, no, voy a enmendarme. Esa enmienda, ese acto de contrición administrativo que tuvo el administrado, fue lo que, ¿no? Fue una especie de indulgencia, ¿no? Una especie de indulgencia y le salvó de la sanción. Eso es lo que quiere decir. Entonces, acá, seguimos con el 2519, que es la conducta típica administrativa, ¿no? De infracción. Aquí está. El 617. Es el penúltimo precedente.
El numeral 2519 establece la obligación de la inspección del trabajo y de la autoridad administrativa, ¿no? Sancionadora de la aplicación de los principios de tipicidad y razonabilidad. Aquí está. Tipicidad, ¿qué significa? Significa que estás cometiendo lo que aparece en la norma. Si no está en la norma y lo cometes, no hay problema. Pero si está en la norma como una infracción, la acción está tipificada, es decir, la acción está expresada, está narrada en la norma, en la ley, y tú cometes eso, entonces ya está tipificándose. Eso es lo que quiere decir. O sea, la conducta tiene que estar escrita en la ley. Ese es el tipo. El tipo administrativo, el tipo ilícito administrativo, el tipo infractor. O sea, la conducta tiene que estar en la ley. Tal como lo hemos visto en el caso del 2519, ¿no? Ahí está, la conducta está en la ley. Y lo que haga el administrado tiene que ser justamente lo que está ahí en la ley, lo que está dicho en la ley. Como hemos visto, objetivamente sí está, sí, se ha cumplido lo que está en la ley como infracción, se ha cumplido. Y objetiva y subjetivamente, pero una enmienda posterior, pues es una especie de acto de contrición, acabo de decir, ¿no? Le salvó de la sanción. Acá está. Acá está. Entonces, acá dice que la tipicidad son conductas sancionables. Acá está. No puede haber interpretación extensiva o analogía. Tiene que ser tal como dice ahí. Si dice A, tiene que ser A. Si cometes B, no es. Tiene que ser A. Si dice eh, aquel que compra tal cosa, tiene que ser el que compra tal cosa. Pero si tú alquilas tal cosa, no. Solamente es para el que compra de esa manera la multa, no para el que alquila de esa manera. Dice comprar, no alquilar. Yo he alquilado, entonces no me cabe la multa. ¿Ves? Eso es lo que quiere decir. O sea, no puede hacer una analogía, no pueden hacer analogías con eso. Las disposiciones reglamentarias pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar acciones, sin constituir nuevas conductas sancionables. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas en la ley. Ahí está. A través, o sea, la sanción, tanto la infracción, el acto que se denomina infracción en la ley, como la sanción que le corresponde, tienen que estar en la ley. Tanto el acto reprochable, el acto infractor, como la sanción. Ambas tienen que estar en la ley o el reglamento respectivo. Acá está. Acá hay una parte, mira. En la configuración de regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho o idéntico fundamento respecto a aquellos delitos y faltas ya establecidas en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas. O sea, cuando se configuran estos regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho o idéntico fundamento. Ahí está. Respecto a delitos o faltas. Bueno, hay puntos, ¿eh? Hay puntos. Si alguien maneja borracho, es un delito, es delito común, es peligro común se llama. Si alguien maneja borracho, si con alcohol, con un alcohol que sobrepase tal margen, según la ley, creo que es 1.5, antes era 0.5, bueno, era así. La ley, la ley ha variado en el transcurso del tiempo, ¿no? Si alguien está con un índice de alcohol mayor al que dice la ley, que es permisible, entonces se toma como si estuviera uno manejando ebrio. Entonces eso se llama peligro común, es un delito que se llama peligro común. Y aparte también, la autoridad de tránsito te puede multar. Ahí está, te puede multar. Ahí ves que hay un tema aquí, ¿no? Ya, bueno, quizás de eso hablemos otro día. Vamos a ver acá. Culpabilidad. La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. Es lo que estamos viendo acá. Si cumple lo que dice esa norma, el 29.19, 29.17, ¿no? O sea, si
Si su actuación encuadra bien en este, perdón, este 3519, me confundí. Si encuadras bien acá, si no cuentas con un registro de control de asistencia, o si teniéndolo no tiene información mínima, ese registro de asistencia, ¿no? Aquí está, ¿no? Si no cuentas con un registro y si teniéndolo no tiene la información mínima, ese registro de asistencia, entonces es una infracción. No tenía información mínima su registro de asistencia. Es más, había gente que ni siquiera había entrado, estaba dentro y ni siquiera había marcado, ¿no? Gente que no marcaba asistencia y entraba y salía como si nada. Prácticamente está hablando así, a una situación así. Es cierto, sí, cumple con lo que dice aquí esta infracción. Si se ha cometido una infracción, se ha cometido una infracción. Listo. Eh, la parte subjetiva, la culpabilidad es si lo hiciste con diligencia, si tuviste cuidado o por más cuidado que le diste a esto, sucedió. ¿Tuviste el cuidado debido? Eso no, eso debe probarse. ¿Tuviste el cuidado debido? Él tiene que probar que tuvo el cuidado debido. En vez de eso, en vez de eso, lo que hace es un acto posterior. ¿No? O sea, la culpabilidad estaba ahí. O sea, no tuvo el cuidado debido. Tiene que probar que, que tuvo el cuidado debido y aún con eso se dieron estos problemas de que los trabajadores no marcaban tarjeta. Aún con eso. Aún teniendo el cuidado debido, pasó esto. Él tiene que probar eso. Pero aquí parece que se han pasado por alto ese punto. Y han dicho que si se enmienda después, ya subjetivamente no hay reproche. Cosa que me parece un poco raro, pero bueno, pues si eso va a ayudar a que haya mejores relaciones entre la patronal y los trabajadores, pues bueno, pues, así lo habrán visto. Porque también tiene que probar la otra parte. Tiene que probar que tuvo la debida diligencia. Y eso no se prueba mandando cartas diciendo, oye, oiga, ¿por qué no se registra usted? ¿No? A no ser que eso sea tomado como debida diligencia, el mandar cartas inmediatamente después. La pregunta es si esto pasó anteriormente y no mandó las cartas. Y recién mandó las cartas a los trabajadores cuando la autoridad administrativa hace la inspección y se da cuenta de esos problemillas. Recién ahí envió la carta a los trabajadores. Entonces la pregunta es, ¿tuviste diligencia al momento de verificar tu registro de control? A pesar de esa diligencia, de esa debida diligencia, de ese debido cuidado, pasó este problema que no marcaban asistencia. A pesar de eso, debes probar esa parte, pero esa parte no se habla acá. ¿Ok? ¿Ok? No se habla acá. No se habla acá. Acá solamente se dice, le dijo a los trabajadores, le llamó la atención a los trabajadores y eso significa que es un chico bueno, listo. Básicamente está diciendo esto, ¿no? Pero la culpabilidad es subjetiva y eso significa que la culpabilidad es subjetiva, pero parece que lo están llevando aquí por otro lado el tema de la culpabilidad subjetiva. El- este, este tribunal administrativo lo está llevando por otro lado el tema de la subjetividad. Eso me llama un poco la atención, ¿no? Porque no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es una enmienda nada más, salvo los casos en que por ley o decreto disponga la responsabilidad administrativa subjetiva. No, es subjetiva y es objetiva. Solamente que lo subjetivo aquí es que si a pesar de que tuviste la debida diligencia, igual no pudiste evitar que los trabajadores entren sin marcar asistencia. Ese es el tema que implica el desarrollo de este numeral 10 que se llama culpabilidad. Es el tema, no es si después enviaste cartas diciéndoles, requiriéndoles que se porten bien. Este no es el tema. Pero parece que para el tribunal sí, sí es el tema. Como acabas de ver, la ley puede estirarse un poquito. Bueno, este es el último precedente. Siendo que en el caso de auto se aprecia que analizada de forma conjunta los medios de prueba alcanzados por el sujeto inspeccionado, o sea, por la empresa, en la fase inspectiva, o sea, la empresa en la fase inspectiva, eh,
se verifica que ha tenido una conducta dirigida a garantizar el cumplimiento del registro por parte de su personal. Ahí está, por parte de su personal. Tal es así que con inmediatez, desde conocida la omisión, y siendo que el periodo en el que este hecho se ha comprobado representa un lazo igualmente encuadrable dentro de la inmediatez, se advierte que el empleador ejerció su poder de dirección frente a sus trabajadores para disponer que cumplan con su deber de marcar el cuaderno de registro de asistencias que implementó en su calidad de empleador y garante del mismo, ¿no? Y ya, esto es lo que quiere decir. Quiere decir que también esa parte subjetiva de la responsabilidad, la culpabilidad, ¿no? Esa parte subjetiva, ¿no? Acá está, la culpabilidad, ¿no? La responsabilidad subjetiva, ¿no? Esa parte subjetiva de la responsabilidad no se puede llamar culpa, no se configura si es que el trabajador inmediatamente corrige el hecho a través de una carta, ¿no? Pero ya el registro está así mal puesto, ¿no? O sea, el registro aparece gente que no está asistiendo, pero que está dentro, trabajando. Ya aparece en el registro, ¿no? Pero si el empleador inmediatamente este, ¿no? eh, ejerce su poder de dirección, ¿no? O sea, llama la atención a los trabajadores, envía una carta, si lo hace inmediatamente, apenas se entera de esto, significa que está actuando con su poder de dirección. Entonces, no hay ninguna culpa aquí, ¿no? No puedes imputarle culpa, porque está actuando, como se espera que actúe un empleador respecto a sus trabajadores. Listo. ¿Ves cómo se puede tener en cuenta, cómo se puede desarrollar el principio de culpabilidad administrativa del administrado de una forma u otra? Se puede mostrar tal como yo lo he dicho, ¿no? Tienes que probar que a pesar de que tuviste la diligencia debida, igual no marcaron asistencia y entraron como si nada a la empresa. Tienes que probar eso. ¿Ves? Como si a pesar de que tuviste la diligencia debida, el debido cuidado, pasó el problema. A pesar de eso, ¿no? O también, después de que se dio la situación, ya mandas una carta a los trabajadores. Pero igual los trabajadores no se han inscrito, no han marcado asistencia y tú no has verificado. ¿Te das cuenta cómo es el tema de la culpabilidad? ¿Cómo lo puedes tomar de un lado o del otro? ¿No? ¿Cómo puede ser un poco flexible o inflexible según el caso? ¿No? Ya has visto, ¿no? Ya hemos visto también cómo las otras leyes también son parecidas, ¿no? Puedes decir sí y puedes decir no. ¿Ya? Así. En la misma norma pones un sí y abajo pones el no. Aplicas el sí o aplicas el no. Listo. Hay ley para todos. Bueno, ahora ya para terminar, vamos a ver algunos puntos, ¿no? Algunos puntos, ¿no? La presunción de licitud, ¿no? Lo que hablamos en antes. Las entidades deben presumir que los administrados actúan apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. O sea, deben presumir, o sea, esto también tiene que ver mucho con el principio de buena fe, ¿no? Deben presumir que los administrados actúan apegados a sus deberes, o sea, actúan lícitamente, ¿no? O sea, tienen otras palabras que presumir que ellos siempre actúan de buena fe, que no actúan con malicia. Ese es el principio del lícito. También hay un principio de buena fe, también hay uno, dentro de estas normas, dentro de esta lista de presunciones, ¿no? Hay un principio de buena fe, un principio de licitud, de que los administrados siempre actúan apegados a sus deberes, mientras no cuenten con evidencia en contrario, ¿no? ¿No? Y si, digamos, la empresa dijo, uy, no, ¿cómo pasó esto? Voy ahorita a hacer cartas de requerimiento. Ah, se están portando bien. O sea, están siempre portándose apegados a sus deberes, ¿no? Hubo un pequeño problema con el registro de asistencia, pero lo está corrigiendo. Entonces debo presumir que siempre actúan lícitamente. Y si actúan lícitamente, entonces no hay un reproche, no hay una infracción administrativa. Si actúas con licitud, no hay infracción administrativa. Una infracción es una ilicitud. Una infracción implica un ilícito, la comisión de un ilícito. Lo contrario es un acto lícito, un acto conforme a derecho. Siempre tienen que presumir
el gobierno, el administrador, la administración, siempre tiene que estar presumiendo que la gente actúa de modo lícito, siempre actúa conforme a derecho, hasta que no se le pruebe lo contrario. ¿No? Es como una especie de principio de presunción de inocencia, pero ya a nivel administrativo. Eso es. Bueno, está. Esto es todo lo demás. ¿No? ¿Ves? En el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador, se deben obtener indicios suficientes que permitan comprobar alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Eso es, algún indicio de alguna infracción. Entonces, la carga de la prueba recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo. O sea, la administración debe determinar el reproche administrativo, es decir, la parte subjetiva. La administración debe determinar si actuó según o no con la debida diligencia, aunque esto también tiene que determinarlo él, ¿no? La administración tiene que determinar la negligencia, tiene que probar la negligencia. Y el administrado tiene que probar la debida diligencia, ¿no? La administración tiene que probar la negligencia, tiene que enfocarse en eso. Y una vez que tengan documentos que le permitan decir aquí hubo negligencia, el administrador de la empresa se defiende y tiene que probar su debida diligencia, su debido cuidado del registro. ¿Ves? Pero primero la administración tiene que probar la negligencia. Creo que con este tema de que la gente entraba sin marcar asistencia ya es suficiente, ¿no? La negligencia, ¿no? Pero parece que aún así, como tú te has dado cuenta, en los fundamentos dicen una cosa y en las conclusiones dicen otra. O sea, como que así es un poco la administración cuando va a resolver algo, ¿no? Y eso siempre pasa. ¿Eh? En los hechos es una cosa y en la conclusión es otra. Siempre pasa. Acá está. Acá está. Acá está. Vamos a ver. Y bueno, no de siempre, ¿no? No de siempre. No de siempre. Si durante el desarrollo del procedimiento, la administración sustenta la responsabilidad del inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a este. Es lo que te acabo de decir. Si ellos sustentan que ha habido negligencia de la empresa al momento de llevar el registro de asistencia, la empresa es la que tiene que probar que ellos sí tuvieron una debida diligencia y que a pesar de eso ocurre el problema de que entraron sin marcar asistencia a los trabajadores y se pusieron a trabajar sin marcar asistencia, que a pesar de los esfuerzos de la empresa por llevar un buen registro. Esto es lo que tiene que probar. Y parece que eso no se ha visto acá, no se ha visto acá. O sea, te dicen una cosa en los hechos y en las conclusiones te dicen otra. O sea, eso es algo muy común en la administración. Te digo, cuando litigas te das cuenta que es lo más común, lo más común. Entonces, acá te está diciendo bien claro, la carga de la prueba se traslada a este, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos, ¿no? Alegados o la configuración de algún incidente de responsabilidad a través de presentación de medios de prueba oportunos, ¿no? O sea, le está diciendo, tú has tenido negligencia, mira lo que ha pasado con el registro, no está el registro tal como es en la realidad. No están marcando asistencia y están entrando. ¿No? Entonces, él tiene que decir, no, yo he implementado tales medidas para que no entren sin antes marcar su asistencia, pero aún así han entrado. ¿Qué medidas has implementado? No lo dicen. Lo único que dice, voy a implementar una medida, y aquí surge el tema. Mi medida va a ser mandarles una carta de requerimiento. Ahí está la medida. Listo. Y esa es la medida. Esa es la medida. Bueno, entonces aquí lo ves, ¿no? Bueno, entonces acá vemos acá, todo empleador sujeto al régimen laboral debe tener un registro permanente de asistencia, en el que los trabajadores consignarán de manera personal el tiempo de labores. ¿Ves? Esto es. Bueno, entonces, eso es lo que sucede. ¿No? ¿Y qué significa? No adulterar el registro, no deteriorar el registro y no perder el registro. Eso es lo que significa. Bueno, y, y eso es lo que tiene que hacer el empleador, evitar que se adultere, se deteriore o se pierda el registro. Esa es su debida diligencia. ¿No? Adulteración significa datos falsos.
Posiblemente datos que no son lo que tiene que ver con la realidad. Eso significa. Y tal como lo ves acá, ¿no? Bueno, acá está. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Ese es el artículo 29.19, el control de asistencia. Bueno, es tal como lo estamos viendo aquí. Y aquí termina todo, así que nos vemos. Ya sabes, entra al canal y ya sabes mi número, ¿no? 99-246-3954. Saludos.